todas somos compañeras del grupo de Antropología y Educación, de aquí del Instituto Catalán de Antropología, que ya has participado en alguna vez con el otro grupo en el que yo participo sobre discapacidad y antropología. Y bueno, este curso un poco como para implicarnos y realmente obligarnos a hacer actividades y pensar conjuntamente algunos temas, pues organizábamos un seminario cada mes. Y una de nosotras bueno, pues lo llevaba adelante y proponía diferentes temas, ¿no? Y, y la verdad es que cuando yo pensé en el tema, pues volví un poco a proponerte colaborar, porque creo que el tema de la discapacidad en el ámbito educativo, desde una perspectiva de la antropología o las ciencias sociales en general, pues no es muy mayoritario. Me parecía que el proyecto en el que habíais trabajado en México era muy interesante y porque así al final también nos obligaba a pensar un poco fuera del focus del ámbito europeo, ¿no? A nivel territorial, que también pues, es de agradecer, ¿no? Bueno, o sea, entonces presento un poco a Neira para el resto de compañeras. Neira Alvarado es doctora en antropología, actualmente trabaja como profesora investigadora en el Colegio de San Luis de Potosí y fue responsable del proyecto de investigación Infancia y Discapacidad, Niños, Familias e Instituciones, una aproximación antropológica e histórica a raíz de la cual pues, nos conocimos a mediados del año 2020 para una colaboración editorial que de hecho presentamos hace un par de semanas, ¿no? Y que es esta de aquí, ¿no? Y que además puedo decir que está en abierto en PDF, o sea que si tenéis algún interés, pues también podemos haceros llegar esta publicación. Entonces, el objetivo de este proyecto de investigación, que luego supongo que Neira pues, profundizará más en ello, pues será identificar casos de discapacidad en distintos medios y comprender un poco pues, los mecanismos sociales mediante los cuales pues, se produce la discapacidad, ¿no? Desde una perspectiva aplicada, que es algo que realmente en el grupo de antropología y educación también nos interesa mucho, para comprender las condiciones, ¿no? Que son necesarias pues, como para tomar en cuenta también la opinión de los niños con discapacidad y mejorar las políticas públicas pues, a partir de datos empíricos, ¿no? Que creo que es una perspectiva y un objetivo que creo que compartimos todas las que estamos aquí. Yo no me presento porque ya me conocéis todas, ¿no? Pero sí que os voy a explicar un poco cuál ha sido como mi trayectoria en este ámbito de estudio, ¿no? Un poco para ver también pues, ciertos paralelismos en cuanto a intereses y temáticas que hemos podido trabajar tanto Neira como yo. Yo primero en el marco del grado de antropología en la UB, pues hice un estudio sobre las representaciones sobre la discapacidad en la escuela, en el contexto escolar, a partir de un caso etnográfico sobre el proceso de escolarización de un niño que le vamos a llamar Julio, que tenía bueno, tiene síndrome de Down, ¿no? En ese momento hacía segundo curso de primaria, es decir, tenía 7 u 8 años y abordaba un poco desde el proceso de ingreso a la escuela en P3, ¿no? En infantil 3 y bueno, cómo se dieron pues algunas dinámicas con equipos de evaluación psicopedagógica, etcétera, ¿no? O sea, un poco pues a partir de una visión también o de una perspectiva más histórica con este estudio de caso. Luego en el máster de antropología y etnografía seguí profundizado en este tema, pero sobre todo desde una perspectiva infantil, con el objetivo un poco de conocer cómo son los procesos tanto de diferenciación como de significación de la discapacidad desde esta óptica infantil, sobre todo a partir de lo que son las propuestas teóricas y metodológicas de la antropología de la infancia, ¿no? Que para mí ha sido siempre como los fundamentos o la base, ¿no? Que yo he utilizado siempre. Y luego en otro máster que tenía un enfoque más de pedagogía social comunitaria, pues profundicé un poquito más en lo que era la perspectiva de derechos, ¿no? De la infancia, pero también de la discapacidad. Y todo esto un poco, pues a partir de un trabajo de campo etnográfico que más o menos tuvo una duración de 3 años, ¿no? En distintos espacios educativos, tanto de educación formal en escuelas, ¿no? Básicamente públicas de Barcelona ciudad y su área metropolitana, pero también de entidades socioeducativas y de verano, casales de verano, etcétera, ¿no? Y un poco el seminario que planteábamos lo hemos titulado así, Implicaciones metodológicas y trabajo de campo etnográfico con infancia con discapacidad en contextos socioeducativos, ¿no?
Un poquito con el objetivo de presentar pues, algunas reflexiones y también estrategias relacionadas con el quehacer etnográfico propiamente dicho durante, bueno, cosas que nos han surgido, ¿no? A nivel de metodológico y más práctico, pues a partir de las investigaciones que hemos estado realizando, ¿no? Nuestro objetivo básicamente es pues, poner sobre la mesa pues, algunas explicitar, ¿no? Cosas que a veces no se explicitan en muchos papers, ¿no? O en muchos capítulos, que es un poco pues esa intríngulis que hay, ¿no? O esos debates, dudas también, algunas limitaciones incluso, ¿no? O los motivos por los cuales hemos ido tomando las decisiones a nivel más práctico, ¿no? De trabajo de campo para poder realmente problematizar lo que es la discapacidad y también la infancia, ¿no? Y para eso, pues básicamente nos hemos repartido, Neira y yo, la exposición. Yo voy a hacer una primera parte como de construcción más del marco teórico y epistemológico sobre el tema, ¿no? Que compartimos, yo creo, tanto yo en mis estudios como en el proyecto que dirigió Neira, para que luego ella hablará más sobre el proyecto que realizaron, ¿no? Y esta parte así más metodológica. Vale, y entonces, básicamente, estos son los conceptos, ¿no? O las perspectivas a través de las cuales yo creo que se construye esa base, tanto teórica como epistemológica, para poder reflexionar, ¿no? O hacer una aproximación más crítica a lo que es el estudio de la infancia en situación de discapacidad. Para mí, estos son los conceptos que se han ido siempre como interrelacionando en la parte, en mis investigaciones y que creo que compartimos bastante. Y siempre hay esta parte como de intersección entre lo que es la infancia como concepto, por también los estudios que se han ido desarrollando en este ámbito y también los de la discapacidad, ¿no? Que además históricamente tampoco no se han relacionado mucho y cuando lo han hecho siempre desde una perspectiva pues más médica o más psicopedagógica, ¿no? No tanto desde las ciencias sociales y mucho menos desde la antropología, ¿no? Entonces yo voy a ir soltando así como algunas cuestiones o ideas muy clave, ¿no? Para después también poder entender, ¿no? O comprender mejor qué es lo que Neira nos va a explicar, ¿no? Entonces sí que es verdad que hay una parte, ¿no? Que es como, o que siempre ha predominado, ¿no? Que son esas miradas normativas, hegemónicas, ¿no? Hacia este campo de estudio, que en el caso de la discapacidad, pues sobre todo parte desde la mirada del modelo médico, o lo que se conoce como el modelo médico, y sobre todo que hay como una parte de, como de reconocer, ¿no? Que siempre, que son esas miradas o esa perspectiva, ¿no? Capacitista, adultocéntrica y sobre todo centradas en un modelo evolutivo del desarrollo infantil hacia la infancia, ¿no? O sea, siempre con esta idea del desarrollo infantil, de esas etapas más o menos estándar, ¿no? Muchas veces poco flexibles, ¿no? Que de alguna manera nos acotan una forma de entender la infancia muy particular, ¿no? Que al final como acaba jerarquizando mucho las experiencias y en el caso de la infancia en situación de discapacidad, pues es muy claro, ¿no? Y se ve muy claro en los temas que se utilizan, en la perspectiva también y en el abordaje de las investigaciones, ¿no? Ambas, ¿no? Tienen una herencia de la cuestión sobre la sociedad disciplinaria, ¿no? Caracterizada por esta racionalización científica, la medicalización, etcétera, ¿no? Y un poco con el objetivo de deconstruir y problematizar las categorías de infancia y discapacidad y en su interrelación, ¿no? Nos basamos en ciertas premisas o propuestas conceptuales y teóricas, ¿no? Primero, evitar una mirada normativizadora o normativa, ¿no? Y después descentrar la mirada del déficit y problematizarlo, ¿no? El déficit en ambos sentidos, ¿no? Es decir, no solo en el de discapacidad, sino también en el de la infancia, ¿no? Esa manera de entender la infancia como el no ser adulto y por lo tanto esa parte más deficitaria de lo que es normal, que es el adulto, ¿no? Entonces, claro, en relación a la infancia, que sería la columna así como más verde turquesa, ¿no? Hay el concepto de infancia, ¿no? Que, claro, parte como un poco o sea, la perspectiva esta para cumplir con estos objetivos, ¿no? Entonces, parte de este reconocimiento, ¿no? De que es una construcción social y cultural y que las percepciones y tratamientos de la infancia varían pues, entre culturas y épocas históricas, ¿no? Que esto parece como muy obvio ahora,
pero que no lo era antes, ¿no? Que además es un concepto relativamente moderno, ¿no? Que surge a mediados del 19-20 y principios del 20, como esa categoría, ¿no? O lo que implica sería esa separación con lo adulto, ¿no? Es decir, la infancia es diferente a la adultez. Y eso conlleva la creación de instituciones específicas de protección y cuidado para los niños, entre los cuales, obviamente, la escuela. Y paralelamente a este concepto de infancia, surge también el concepto de infancia anormal, por así decirlo, ¿no? Que está muy vinculado inicialmente a la medicina y a la pedagogía, ¿no? Y más tarde más propiamente a la psicopedagogía, ¿no? Y aquí es importante, ¿no? Porque en el momento en el que se reconoce la infancia con una categoría propia, pues entonces miramos con lupa, ¿no? Nunca mejor dicho, a la infancia, entendemos y buscamos y empezamos a categorizar buscando diferencias entre diferentes maneras, ¿no? del ser niño, ¿no? También un poco con el objetivo, ¿no? de institucionalizar de forma más específica según categorías de niños y niñas, ¿no? Es el momento también en el que con esta división de niños normales anormales, ¿no? Entre los anormales había los niños en situación de discapacidad, pero no solo, es cuando también se crean pues, los campos de la educación especial, la psicología terapéutica, ¿no? Sobre todo en ese momento como mecanismos de normalización, una vez se reconoce la educabilidad de estos niños y niñas, ¿no? Que esto es un momento o sea, bastante importante, ¿no? Porque sin este reconocimiento pues, no se crean instituciones específicas para educar a los niños y niñas, ¿no? Entonces, también volviendo a lo anterior, está la antropología de la infancia, o la nueva sociología de la infancia, que esto también depende un poco de tradiciones, ¿no? Y que bueno, hay ciertas diferencias, pero bueno, yo las aglutino un poco con las ideas básicas que más o menos comparten, ¿no? La primera es, por una parte, reconocer a la infancia, a los niños y las niñas como actores sociales activos. Por lo tanto, en el momento en el que hacemos investigaciones es importante hacerles partícipes y tener en cuenta su voz, ¿no? Es decir, nos van a contar historias interesantes y válidas, ¿no? Para entender las comunidades y la cultura en la que viven inmersos, porque además son partícipes de la producción y la reproducción cultural, ¿no? Por lo tanto, son como un colectivo que a mí personalmente me interesa especialmente, pero que hasta cierto punto nunca habían sido considerados como válidos en el sentido de comprender significados, valores y normas socioculturales de su contexto, ¿no? Y si nos vamos, por ejemplo, a lo que tiene que ver con la discapacidad, claro, es también un constructo social y cultural, ¿no? Conocemos, por ejemplo, a nivel teórico lo que se llaman los modelos teóricos para comprender la discapacidad, que conviven diferentes modelos en un mismo tiempo y espacio, y los más reconocidos o conocidos son los modelos médico y el modelo social, ¿no? El modelo médico tiene un enfoque, pues obviamente centrado en la deficiencia o la enfermedad como causa de la discapacidad y considera que la discapacidad es una condición individual que debe ser tratada o curada médicamente, ¿no? Y aquí salen pues instituciones de corrección, de rehabilitación, ¿no? De deficiencias físicas y mentales, ¿no? Y luego surge en los años 70 el modelo social de la discapacidad, que se centra justamente en las estructuras sociales y políticas que construye la discapacidad, ¿no? Y que contribuyen de alguna forma pues, a la marginalización, a la discriminación, ¿no? de este colectivo de personas, ¿no? Claro, es un contraste ya inicial con el modelo médico, en el sentido en el que o sea, por una parte hay el déficit en el individuo y ahora estamos hablando de la sociedad, y de alguna forma pues ya aboga por una perspectiva de derechos, ¿no? Es decir, pensar en qué es o qué es la situación, cuáles son las barreras que están generando esta discapacidad, ¿no? Y a raíz de ahí surgen también los estudios críticos de la discapacidad, que de alguna forma lo que hacen es incluir el cuerpo y la experiencia corporal que de alguna manera olvidaba el modelo social, ¿no? Es decir, sí, el modelo médico se centra en el estudio del cuerpo porque entiende que el déficit es individual y está situado en ese ámbito, el modelo social pasa a las estructuras sociales y políticas
pero se olvida de la experiencia corporal y de lo que pasa en el propio cuerpo, ¿no? Y entonces los estudios críticos dicen, bueno, un momento, hay un olvido del cuerpo ahí, de la experiencia individual, vamos a incluir eso también, ¿no? Desafiando un poco igualmente lo que es el modelo médico, ¿no? Esa parte más de cuestionar el déficit, ¿no? A partir de incluso cuestionar la propia idea de norma, ¿no? Y de capacidad, ¿no? Tiene una perspectiva social y política igualmente, ¿no? Y lo que buscan es justamente pues desnaturalizar la norma hegemónica y descentrar un poco esta mirada del déficit, ¿no? Es decir, cuando vamos a estudiar la discapacidad no nos vamos a centrar solamente en aquello que no se puede hacer, ¿no? Sino vamos a abrir el campo y tener una mirada más de experiencias mucho más diversas, ¿no? Se empieza entonces a diversificar el tipo de temas y de ámbitos de estudio dentro de la discapacidad, que antes a lo mejor pues habían sido pues en el ámbito más terapéutico o experiencias más centradas pues en este tipo de cuestiones más de rehabilitación, ¿no? Incorporan también una perspectiva interseccional, de agencia y de empoderamiento también, y promueven la participación activa y la defensa de los derechos, ¿no? de este colectivo. Y lo que buscan es de construir estereotipos y prejuicios. Parten también o abogan por una investigación implicada y activista, de alguna forma también, como antes, que esto no lo he dicho, con la antropología de la infancia. Y entonces es cuando cuestionan esta idea de capacitismo, ¿no? Que de alguna forma pues es como esa ideología que privilegia una funcionalidad determinada, ¿no? Y deslegitima otras formas de hacer, ¿no? Es decir, un poco la capacidad y la funcionalidad, a mí visualmente me es muy útil pensar en, vale, la funcionalidad sería el desplazarse y la capacidad, todas las formas posibles que tienes de desplazarte, ¿no? Es decir, puedes hacerlo con silla de ruedas, caminando, utilizando muletas, etcétera, ¿no? Entonces, cuando estamos elevando el caminar como sinónimo de desplazarse, es cuando estamos viendo que las otras formas, ¿no? Son menos legítimas, menos normales, ¿no? Y entonces es cuando aquí este privilegio hace que realmente todo lo demás se problematice, ¿no? Como si fuera una discapacidad o como si fuera una capacidad menos válida que las otras, ¿no? Y estamos jerarquizando aquí experiencias y formas de desplazarse, ¿no? Entonces, los Disabled Children Studies surgen justamente cuando yo estaba realizando el primer trabajo de investigación en los años 2012-2013. Sí que es verdad que no sé, o sea, al principio como que surgieron en el ámbito sobre todo de Inglaterra bastantes estudios y libros así como con colaboraciones bastante extensas. No se acabó como desarrollando mucho los años después. A mí no me interesa tanto como si nos acabamos de adherir o no, sino más bien cómo plantean, ¿no? A nivel teórico y epistemológico el acercamiento a el estudio de la infancia con discapacidad, ¿no? Porque ellos sí que hacen, ¿no? Este intento de sistematizar cómo se ha estudiado esta intersección de experiencias en años anteriores y proponen de alguna forma cuál tendría que ser esta aproximación de forma más crítica, ¿no? Y digamos que básicamente lo que hablan es que son vistas como, o sea, ambas categorías son vistas como constructos culturales que afectan la vida y las experiencias de los niños. Los enfoques teóricos que utilizan básicamente pues es un planteamiento del modelo social de la discapacidad o de los estudios críticos de la discapacidad, es decir, básicamente lo que plantean es que la discapacidad está creada por barreras sociales y no solo por las condiciones individuales de los niños, y desafía también las nociones tradicionales que ve la discapacidad solo desde una perspectiva médica o de déficit, ¿no? Y aquí se amplía muchísimo, como he dicho antes, el abanico de temáticas, ¿no? Es decir, se empiezan a realizar estudios sobre infancia o niñez en situación de discapacidad, sobre juego libre, sobre eh, espacios públicos de juego, etcétera, ¿no? Cosas que antes no se habían planteado, ¿no? Es decir, se abren las temáticas un poco con este objetivo, ¿no? También parten de la nueva sociología de la infancia en el sentido de que ven a los niños como actores sociales y activos, ¿no? Partícipes en la creación de su propio entorno social
y resaltan también la importancia de escuchar las voces de los niños, ¿no? Y considerarlos como sujetos activos en lugar de objetos de estudio, ¿no? Claro, en cuanto a los temas de investigación, parten mucho de la experiencia vivida y la narrativa y las narrativas personales, ¿no? Es decir, un enfoque centrado pues, en las experiencias diarias y las narrativas de los propios niños con discapacidad, porque entienden que que toma mucha importancia que las historias personales para entender mejor cuáles son las realidades vividas para estos niños y además también para visibilizar la heterogeneidad de experiencias y vivencias que implica justamente la categoría de discapacidad. Sobre todo hay también o sea, se parte mucho de estudios sobre la inclusión educativa y la accesibilidad. Y a nivel metodológico, un poco como para lo que aquí nos interesa, la mayoría coinciden en una serie de premisas básicas, ¿no? Primero, como el uso de la etnografía como metodología privilegiada, un poco para comprender las experiencias de los niños con discapacidad en su contexto cotidiano, ¿no? Que sea además participativa y involucre a la niñez como participantes activos, ¿no? de esta investigación. También en considerar la observación participante y la recogida de datos cualitativos para obtener una visión profunda, ¿no? y de lo que son las vidas y las experiencias, ¿no? También la escucha atenta, el contacto directo con los sujetos de estudio, intentando o evitando el uso de técnicas intrusivas o muy alienantes. Perdón. Y después también este enfoque en técnicas inclusivas y adaptadas para permitir la participación de todos los niños y las niñas, ¿no? Que sean inclusivas. Espera, que estaba mirando el mensaje de Neira, perdona. Eh, Luego también el mantener una actitud reflexiva, ¿no? En cuanto a, en relación con las miradas normativas, capacitistas y adultocéntricas, ¿no? Que esto creo que es una constante que debe considerarse en el estudio de este ámbito. Y luego compromisos a diferentes niveles, ¿no? En el sentido sobre todo de pues esta implicación, esta, esta orientación más pública, ¿no? O de mejora de las políticas públicas. Luego, claro, o sea, por esto también es importante, ¿no? La importancia que toma el trabajo de campo y el marco analítico, incluso la investigación aplicada e implicada, como acabo de decir, ¿no? Y cómo buscamos este equilibrio entre lo que es la participación, ¿no? O sea, buscar la participación y la protección, ¿no? De cómo tenemos en cuenta pues, cuestiones éticas, ¿no? A la hora de incluir la voz de la infancia en situación de discapacidad, que yo creo que es aquí el reto más importante, ¿no? Entonces, un poco como para finalizar yo, que yo creo que Neira va a profundizar más en estas cuestiones metodológicas, yo simplemente quería dar algunas pinceladas un poco sobre lo que fue mi experiencia de trabajo de campo y las implicaciones un poco a nivel metodológico que yo me encontré a la hora de querer dar voz a la infancia en situación de discapacidad, ¿no? Claro, primero a nivel de trabajo de campo, claro, descentrar la mirada adultocéntrica y capacitista para mí implicó pues, un esfuerzo consciente, ¿no? Para evitar esta perspectiva, ¿no? Que incorporamos además muchas veces como investigadoras, incluso en el propio diseño de la investigación, ¿no? Es decir, hay como un desafío a la hora de mantener una perspectiva que no imponga sesgos, ¿no? Esto por un lado. Luego, claro, ¿qué consideraciones especiales implica, ¿no? Trabajar con niños y niñas con discapacidad? Para mí es como muy imprescindible el hecho de partir de técnicas que sean realmente inclusivas, ¿no? Y en mi caso, implicó escoger conscientemente aquellas que no exigían la oralidad ni hacer demandas específicas, tipo pues partir de realizar dibujos o de generar pues espacios como de comunicativos a nivel oral, ¿no? Es decir, pues focus group aunque sean conversaciones informales incluso, ¿no? Es decir, el plantear a nivel técnico o partir de este tipo de técnicas implicaba, ¿no? Dejar fuera a una serie de niños que, claro, que a mí no me interesaba, ¿no? Y que además no, para mí no tenía ningún sentido. Es decir, si voy a estudiar la discapacidad, quiero ser lo más inclusiva posible y también recoger experiencias lo más heterogéneas, ¿no? Con lo cual, cuanto más inclusivas fueran las técnicas escogidas, mejor.
un poco también como para no hacer una selección en función de la capacidad ni por asociación, ¿no? A dinámicas del propio contexto. Y aquí fue muy interesante intentar partir o sea, de la observación participante y lo más espontánea posible en la mayoría de espacios en los que yo hice trabajo de campo, ¿no? ¿Por qué? Porque en la mayoría de ellos yo accedí primero como educadora antes que como antropóloga haciendo trabajo de campo. Entonces, claro, había muchos profesionales del ámbito de la educación especial o de la psicopedagogía que en algunos momentos dados pues sacaban a los niños del aula regular, ¿no? Y hacían pues algunas dinámicas a nivel individual o en pequeño grupo que yo para no reproducir o no asociarme a ese rol no quería hacer, ¿no? Es decir, yo no quería sacar grupos de niños o niños en concreto ni hacer este tipo de dinámicas que aunque con un objetivo diferente o incluso con formas diferentes, desde la mirada de los niños podía haber pues, una asociación de roles, ¿no? Que a mí pues, creo que me perjudicaba un poco, ¿no? Hay que tener en cuenta también que tanto los niños, pero sobre todo los niños en situación de discapacidad, generalmente conviven en espacios muy medicalizados, muy institucionalizados y hay unas ratios muy bajas que esto hace que haya bastantes adultos referentes en esos espacios, ¿no? Entonces, ¿tú cómo te mueves como antropóloga haciendo trabajo de campo cuando quieres captar sobre todo la voz y la mirada de la infancia? eh, claro, cómo te mueves con tanto adulto por ahí, pues también es muy interesante, ¿no? Y hay que saber también jugar un poco a eso. Y luego también cómo te comprometes, ¿no? Y cómo respetas las experiencias y los límites que te pone, bueno, pues los niños y las niñas con las que estás trabajando, ¿no? Claro, aquí implica también cómo, para mí fue como una reflexión también muy interesante el partir de cómo me afecta a mí, ¿no? O cómo me condiciona a mí el rol de educadora en estos espacios a la hora de realizar observación participante en el mismo momento en el que yo estaba trabajando y que por lo tanto en algunos casos se esperaba que yo tuviera una intervención directa muy concreta, ¿no? Entonces, claro, al final es como, bueno, cómo hay esta participación observada también, qué límites y qué oportunidades me ofrece a la hora de realizar pues, estas observaciones, ¿no? Como he dicho, para mí una de las ventajas fue el hecho de tomar decisiones muy conscientes en la planificación de la investigación, un poco por conocimiento de las propias dinámicas del campo, ¿no? Y también el hecho de poderme mover, ¿no? Con mayor espontaneidad por los distintos espacios, es decir, cosas tan que parecen como menores, pero que no lo son, como el hecho de utilizar los lavabos para los niños y las niñas, ¿no? Es decir, no pedir esa llave solo para usar el lavabo de las personas adultas, ¿no? Eh, a lo mejor no irme a tomar café, ¿no? Con los docentes y quedarme a la hora del patio jugando con los niños y niñas, sentarme a jugar con la arena, ¿no? Con la infancia, claro, eso son cosas que hay docentes que hacen, pero otros que no, y que cuando tú haces, pues hay muchas veces que los niños te significan, ¿no? O que no saben muy bien qué rol tienes, ¿no? Y el hecho de yo saberlo previamente, claro, me facilitó mucho, ¿no? El entrar en el campo y saber un poco dónde tenía que yo que situarme y cómo me tenía que situar para que pudieran generar esta disociación un poco con la Nuria educadora, ¿no? Y esos momentos en los que a lo mejor mi intervención no era tan directa, ¿no? Pero claro, en esos contras, ¿no? O en esas desventajas está la propia intervención, ¿no? Y el tener que lidiar también con las expectativas, no solo de las personas adultas que había en esos espacios, sino de los propios niños y niñas, ¿no? Es decir, en un momento de conflicto se espera que la persona adulta haga de mediadora, ¿no? Entonces, cuando tú no quieres mediar porque justamente lo que quieres es observar qué es lo que pasa, ¿no? Sin esa mediación de la persona adulta, pero los niños lo están esperando, hay veces que también, para no generar desconfianza, tienes que responder a sus expectativas, ¿no? Para ser también esa figura de seguridad o ese rol de seguridad que hace que de alguna forma los niños también se sientan próximos a estar contigo, ¿no?
Y al nivel de análisis, básicamente lo que hice fue considerar las diversas situaciones sociales como unidades de análisis, tomar la diferencia como algo relacional, no absoluto, y por lo tanto atender a la designificación contextual y situada que se daba a la discapacidad en cada una de estas situaciones, ¿no? O sea, partiendo sobre todo de distinguir entre la capacidad y la funcionalidad, ¿no? Que es lo que he explicado un poco antes, ¿no? Y básicamente esa era un poco la base teórica que yo quería explicar un poco previamente a lo que nos va a contar Neira para que pudiera entenderse luego también lo que va a contar. Y yo simplemente le doy paso. Muy bien, muchas gracias, Nuria. Pues has resumido bastante bien con tu experiencia, digamos, el procedimiento, pues cambiante, ¿no? En antropología, de acuerdo al contexto en el que nos ubicamos. Yo voy a hablar de aspectos metodológicos, sobre todo que trabajamos en los talleres que formaron parte de este proyecto de infancia y discapacidad, familias, niños, familias, e instituciones, en el que desarrollamos varias personas, un equipo de trabajo, miembros de algunas escuelas también. Y estos talleres se llevaron a cabo durante el COVID, la época más difícil del confinamiento, que pues nos hizo reflexionar, bueno, a mí, que no podía estar tranquila en casa encerrada, cuando la realidad estaba afuera y que mucha gente, pues estaba viviendo este confinamiento, pues de manera dramática, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer, sobre todo que teníamos el financiamiento detenido de esta última etapa del proyecto? Pues discutiendo a distancia con varios de los miembros del equipo, nos dimos a la tarea de pensar talleres a distancia, muy difícil también, porque pues lo vimos con la escuela que se dio a distancia. No todas las familias tenían varias computadoras o celular para que los niños se pudieran conectar y seguir. Entonces, bueno, decidimos hacer este reto y tratar de entender cómo estaban viviendo los niños de estas escuelas, con sus familias, el confinamiento. Entonces nos interesó mucho la reflexión de una antropología colaborativa y participativa con estas instituciones, pero más que con las instituciones era con las personas con las que habíamos trabajado, porque las instituciones pues no estaban trabajando, estaban cerradas, ¿no? Sino más bien con las personas que habían formado parte del equipo de trabajo, con ellas fue con quienes echamos a andar, digamos, esta propuesta. La colaboración y la participación tiene un auge actualmente en las ciencias sociales y las humanidades debido a la necesidad de integrar activamente a las personas con las que efectuamos nuestras investigaciones y con un posicionamiento político. Muchas veces estas propuestas suelen quedarse solo en intenciones, escondiendo en el discurso la participación y la colaboración debido a las dificultades que implica la relación etnográfica y la etnografía reflexiva. En antropología, la colaboración y la participación implica una posición ética también del investigador, donde cada dilema ético es discutido con las personas involucradas en él, sean adultos y o niños. Estas discusiones son las que le dan legitimidad a la disciplina y a nuestro trabajo. De allí la importancia de generar la confianza y los lazos de amistad que pueden gestarse en el tiempo entre el investigador, investigadora y los niños, sus padres y la red de parientes. Es también importante mencionar que los roles, aún cambiantes, entre el investigador y las personas, ya sean adultos, niños, niñas, con quienes efectuamos la investigación, están en la base de la relación etnográfica y de la etnografía reflexiva. Recordemos que hablar de parentesco es hacerlo de los vínculos que se establecen y el afecto, no solo de las relaciones consanguíneas. Entonces, la colaboración de los niños se da desde los pequeños gestos de aceptación para dialogar
hasta el participar activamente en las actividades que también ellos deciden efectuar. Saber detectar las acciones y los gestos donde el entre niños, es decir, el espacio donde solamente interactúan los niños, donde no hay adultos, digamos, que norman la relación, se expresa. Y también es poder distinguir el tipo de transmisión expresado que no siempre es de adultos hacia niños, sino entre los niños mismos, lo que hace una distinción y separación con la socialización y las expectativas de los adultos. Esta colaboración detona la participación política de los niños al estar allí con su presencia, al formar parte de su entorno y darlo a conocer con su propia voz. Cuando se traslada esta experiencia al quehacer institucional para existir, puede existir un riesgo, y es uno de los principales problemas que enfrentamos, la de instrumentalizar los temas y retos sociales. Estas pueden ser organismos internacionales, gobiernos federales, estatales o municipales, organismos de la sociedad civil o las propias redes de parentesco del entorno de los niños. Existe un interés por la niñez y los niños en situación de discapacidad, pero la generalización y el universalismo especula sobre lo que la antropología pretende dar a conocer respecto a la complejidad del tema, insistiendo en la importancia de abordar situación por situación, caso por caso. Sin duda, esta propuesta es lenta para las políticas públicas, pero eficaz. Por ejemplo, ¿cómo viven los niños en situación de discapacidad con los perros de ayuda en Bélgica? La tesis de Goebel puede darnos pistas para saber cómo las asociaciones y el Estado belga gestionan esta realidad. Igualmente, la vida cotidiana de los niños y sus padres, amigos, trabajadoras sociales, médicos, rehabilitadores, entre otros, se pone en escena. Preguntas específicas y el análisis del tratamiento de las instituciones o organismos civiles, así como el entorno de los niños, que entra en juego es fundamental para identificar aciertos, cuestiones por contemplar o mejorar. Un aspecto común a los casos conocidos en Bélgica, México y España es la cantidad de horas diarias que un niño en situación de discapacidad destina a la escolarización, las terapias, las visitas médicas. En México, pero también sucede en Bélgica, desde las 6 de la mañana, un niño sale de su casa acompañado de su madre o padre para regresar a las 6 u 8 de la noche. En este tiempo se moviliza la red de parientes o amigos, cuando los hay, para apoyar en algún momento del día. Una pregunta obligada es, ¿todas estas actividades conforman la única forma de vivir cotidiana que tiene un niño o niña en situación de discapacidad? Este tipo de cotidianidad está asociada a la preeminencia médica. La colaboración, la participación y la ética aquí son indispensables en la reflexión sobre el tema. Este ejemplo pone de relieve a los niños en situación de discapacidad en su propio entorno familiar, de amistad y de las instituciones, lo que facilita identificar también su agencia en caso de manifestarse o específicamente cómo viven y enfrentan el día a día. Recientemente, de las reflexiones vertidas en una mesa redonda que pretende tender puentes entre familias, instituciones, ciencia y academia, podemos destacar los retos por cubrir en este campo, la complejidad de las situaciones y la falta de apoyos institucionales fuertes para cerrar brechas de necesidades que manifiestan las familias con niños y niñas en situación de discapacidad. Es necesario verlos como seres completos, aun cuando son diferentes. También el considerar los diferentes puntos de vista médico, terapéutico, social, cultural, se impone como necesario para acortar la brecha en la relación que se establece con la niñez y los niños en situación de discapacidad. Situación por situación, caso por caso. ¿Es difícil imaginar caso por caso para una investigación en antropología? La respuesta es no. Por el contrario, metodológicamente se propone esta forma de conocimiento y de dar a conocer, pero ¿lo es para la implementación de políticas públicas? Creemos que la antropología puede contribuir con su efecto lupa en la reflexión de las modalidades y matices que la situación de discapacidad implica en las acciones institucionales con la niñez y los niños. Tomar en cuenta el contexto, el entorno y la situación de discapacidad implica aceptar que de persona a persona la situación cambia, ya que
ya sea por las instituciones, las redes de parentesco o de amistad y la niñez misma. Además, la locura, la trisomia, la movilidad reducida no son concebidas de la misma forma en comunidades indígenas, en zonas urbanas, y esto de un país a otro. Por ejemplo, en Francia pude constatar cómo la discapacidad intelectual y física es perturbadora para las relaciones cotidianas. Estas situaciones pueden verse totalmente modificadas en guerras, terremotos, pandemias, porque alteran el curso de la vida. Se trata de situaciones imprevistas que requieren de una gran motivación, compromiso y persistencia por las personas involucradas con la situación de discapacidad de la niñez y de los niños. Dos ejemplos pueden dar una mejor comprensión de esto. Ángel, ya lo había mencionado en algún momento, el niño de la portada del libro Infancia y Discapacidad, Posturas Críticas Contemporáneas, su madre expresa sobre el diagnóstico médico recibido cuando nació. Me dijeron que no iba a poder caminar, que no iba a poder hablar, que no iba a poder vivir. Y ahora él puede caminar, él practica la natación, él habla y estoy segura que va a poder leer este libro donde aparece en la portada. Otro ejemplo es el de Mayrán, ahora tiene 26 años. Su madre narra que igualmente el diagnóstico médico por negligencia médica, porque ella es gemela de otra hermana que ella no tuvo este problema, eh, fue igual de negativo. Después de ese tiempo ella puede no solo comprobar que aún con las limitaciones institucionales, su familia ha podido ayudar a su hija y ella camina con apoyo, pero lo hace, se comunica y también nada. Son dos ejemplos de la Escuela Paralympic Dolphin de San Luis Potosí que muestra cómo los diagnósticos médicos tampoco son o pueden ser definitivos. ¿Cuántos casos no habrá más en este tenor? Cada caso puede ser ejemplar para reflexionar, cuestionar, actuar y mejorar. Aquí entra la antropología en relación con otras disciplinas como la historia, la educación, el trabajo social, el campo de la rehabilitación, la psicología, la medicina, ya que en su conjunto nos hacen reflexionar sobre los aspectos socioculturales de su acción. Los talleres a distancia llevados a cabo durante el confinamiento provocado por el COVID-19 en México, específicamente en San Luis Potosí, entre niños y niñas en situación de discapacidad y sus redes de parientes y de amistad, son ejemplares en varios sentidos, como veremos enseguida. Sobre los talleres colaborativos. El proyecto Infancia y Discapacidad, Niños, Familias e Instituciones, financiado por el Fideicomiso del Colegio de San Luis de 2018 a 2021, eh, estaba previsto en este proyecto un taller colectivo presencial con niños en situación de discapacidad. El confinamiento modificó la planeación y decidimos no detenernos e implementar talleres a distancia con niños y sus respectivas redes de parentesco para conocer cómo estaban viviendo el confinamiento y la pandemia. Esta pregunta resultó esencial debido a las dificultades que todos experimentamos durante este proceso. Y en el caso de los niños y niñas en situación de discapacidad, las dificultades fueron mayores con el cierre de las instituciones a donde acudían tanto a nivel educativo, médico, de rehabilitación y por supuesto también de diversión. Es decir, estos niños y niñas vivieron una triple desigualdad por ser niños, por vivir una situación de discapacidad y por vivir en esas condiciones el confinamiento. La respuesta fue una participación activa de todos los miembros de las familias a la que los niños y niñas pertenecían. Esto habla no solo de la solidaridad, el compromiso, el afecto dirigido a cada niño o niña en cuestión, sino que también hicieron visible claramente el lugar que ellos ocupan en sus respectivas familias. Así se llevaron a cabo los talleres La niñez en situación de discapacidad frente a la pandemia del coronavirus, retos, estrategias y aportes, cuyos resultados se dieron a conocer en podcasts y video que pueden encontrarse en el canal de YouTube La Antropología en tiempos de coronavirus. La organización y el equipo. Retomando la experiencia de los seminarios del proyecto, pudimos llegar con una psicóloga, una socioantropóloga de formación en psicología también y dos antropólogos para proponer la implementación de talleres a distancia donde el objetivo era conocer cómo vivían la pandemia. Participaron la Escuela Paralympic Dolphins, Educando para la Vida, y el Centro de Rehabilitación y Educación Especial CRI del Estado y Ciudad de Aguascalientes. Y hubo un caso solamente de un joven independiente con una discapacidad temporal.
Cada una de estas personas especialistas trabajaría con 3 niños solamente, pero también implementamos talleres de música, de teatro y de pintura para que a distancia cualquier familia con niños en situación o no de discapacidad pudieran implementar estos talleres y pudieran generar música con los utensilios que tuvieran en su casa, implementar una obra de teatro o elaborar pinturas. A partir de preguntas específicas discutidas previamente entre nosotras y entre el equipo y sus padres y los niños y niñas respectivamente, llevamos a cabo esta tarea. A cada niño se le ofreció, perdón, de forma simbólica una beca por su participación en el taller. Ellos compartirían, según su decisión, fotografías, dibujos, videos o audios de los talleres. En 2 casos, los talleres se hicieron a distancia, en uno de forma mixta y en otro de forma presencial. Las preguntas que detonaron los talleres fueron variadas. ¿Cómo ha afectado el confinamiento y la sana distancia a las actividades de rehabilitación de su hijo y su hija? Cuestionando la supuesta sana distancia por la distancia social, que era la que estaba truncada más bien, ¿no? Pero oficialmente se hablaba de una sana distancia. ¿Cómo ha afectado el confinamiento en el bienestar de su hijo y su familia? La implementación de ejercicios como estrategias a distancia también. Sí se ha visto que ha habido una mejora de la participación en el ambiente familiar con estos ejercicios y especialmente con los niños. Sí hubo una comunicación directa con los niños y en qué momento ellos decidieron hablar, participar de forma independiente. Todas estas preguntas, hay más, pero solamente menciono algunas. Todas estas preguntas se fueron adecuando por cada uno de las personas participantes en los talleres mismos. Eso quiere decir que nunca se pensó que se tenían que realizar tal cual, sino más bien ir modificando de acuerdo también a la propia participación y voluntad de los miembros de cada taller. Participación y colaboración de miembros de grupos familiares en los talleres. La relación establecida con las especialistas participantes y los niños y los miembros de sus familias facilitó el acercamiento. Es importante mencionar que se trata de escuelas donde las personas participantes hacen la distinción, como Karen López, Elizabeth Rocha y Carolina Mora, y su servidor. Al tratarse de personas que destacan por el trato y la forma de llevar a cabo sus actividades en estos centros. Es decir, gracias a personas como esta, las instituciones se transforman. En la mayoría de los casos, la participación activa de los involucrados se percibe desde el momento en que una hermanita hace una pregunta y graba a su hermano con el celular de su mamá o graba a su mamá. Esto es importante porque en un reciente taller de pintura que implementamos a solicitud de miembros de niños de estas 2 escuelas, vimos que los niños activamente querían entrevistar a sus mamás, a sus demás amiguitos y lo hacían con mucho gusto, ¿no? Entonces algunos nos solicitaban poder hacerlo, otros no, pero finalmente nos dimos cuenta de que tienen el deseo y la voluntad de participar activamente en las actividades. También nos dimos cuenta que la participación en los talleres es activa por todos sus miembros cuando se observa en los videos a un padre participar en los ejercicios con su hijo o con su hija, cuando escuchamos a los propios niños y niñas. Se trata claramente de un involucramiento de los miembros de las familias a las que pertenecen estos niños y específicamente de estas instituciones participantes, lo que no puede generalizarse a otros contextos. De estos ejemplos se puede observar claramente en los videos mencionados, donde el equipo de producción, David Ortiz específicamente siendo especialista en sonido, contribuyó a limpiar audios, porque había algunos que no se entendían nada, y también imágenes para hacerlos comprensibles y visibles debido a las diferentes calidades técnicas al haber sido producidos de forma casera. Pero estas condiciones técnicas también aumentan el valor de los mismos. Como conclusiones, en estos talleres nos dimos cuenta que para los niños fue esencial ser tomados en cuenta, detentar una beca, mostrar sus habilidades, saber el lugar que ocupan en sus familias y redes,
También cómo se manifestó el juego de roles a distancia, donde el adulto que trabajó los talleres es visto como un adulto diferente normalmente a los adultos con los que interactúa cotidianamente por el tipo de relación que se establece, ¿no? En el contexto también y la situación en la que se encuentran, pues eso permitió demostrar todo esto, dar a conocer su situación y el trabajo en equipo, lo que hace la diferencia aún con la adversidad. Vemos pues cómo la antropología con el encuentro etnográfico, la etnografía reflexiva, donde el investigador pone su cuerpo en esta relación y es concebido como un adulto diferente, y cómo las otras disciplinas participantes también nos proporcionan mucha información para conocer y saber cómo podemos trabajar en lo colectivo y cómo lo colectivo toma sentido en un objetivo común. Aquí dejo mi intervención. Muchas gracias. Mm. Pues ahora la idea pues era abrir el turno para el intercambio, la reflexión compartida con el resto de compañeras que estamos aquí. Bueno, yo os quería felicitar a las dos por el trabajo y la verdad es que tenía algunas preguntas sobre la metodología porque me explotaba un poco la cabeza, sinceramente, desde el conocimiento de cómo se trataba con cómo se trabaja. Además, me interesa también, ¿no?, que habláis de en situación de discapacidad. Esto también me gustaría preguntaros por esto. Y tenía preguntas sobre la metodología, tenía preguntas también sobre el tema COVID, cómo, o sea, qué ha pasado, porque todos los que hemos tenido que trabajar alrededor o dentro de esta pandemia horrorosa, pues nos hemos visto con unas limitaciones que a veces han sido imposibles de sortear. Y es que lo habéis resuelto en vuestra... Vamos, habéis dado ejemplos clarísimos de cómo habéis trabajado y bueno, solamente me queda felicitaros. Y el tema este sí que me interesa de decir en situación de, porque yo sé que se utiliza en otros ámbitos como situación de vulnerabilidad o en situación de maltrato o tal, pero en el caso de la discapacidad me llama la atención que hayáis utilizado esta fórmula. Felicidades. Muchas gracias por tu pregunta. En realidad, la reflexión sobre la situación de discapacidad viene más bien de la reflexión en las investigaciones antropológicas, ¿no? Que efectivamente vemos que muchos términos transitan de un ámbito a otro. Lo explicaba Juan en la presentación del libro muy bien, que de un ámbito médico pueden pasar al sociológico o al revés, del sociológico al médico, y cómo los términos que muchas veces tratan de dinamitar, digamos, el sentido que poseen en algún contexto, pueden ser cooptados también, ¿no? A mí me sorprendió ahora en la mesa redonda que hicimos en San Luis Potosí la semana pasada, que la representante de Derechos Humanos del Estado, al leer el libro, dijo que efectivamente ellos habían puesto el foco en la persona con discapacidad, pero que el libro les había dado ideas de que tenían que hablar de las situaciones, ¿no? Porque finalmente una situación cambia con otra, como lo explicaba la madre que participó también, que aunque su hija con autismo tuviera tales características y el trabajo familiar fuera así, la situación de otro niño con autismo iba a ser muy diferente, ¿no? Entonces, en ese sentido es que nosotros retomamos en esta publicación la situación de discapacidad, es decir, que no podemos generalizarla a cualquier contexto ni a cualquier situación sociocultural porque cambian, ¿sí? Lo que nosotros podemos entender por discapacidad en un contexto urbano, en otro puede no considerarse así. O el trato que nosotros le damos a nuestro cuerpo puede ser el mismo que le dan en otros contextos socioculturales también, pero no necesariamente. Entonces, tratar de ver que hay diferencias y que esas diferencias tienen que ser situadas, contextualizadas, para poder dar cuenta, para poder conocer y dar a conocer, ¿no? La situación. Sobre el COVID-19, acá fue muy difícil porque, como mencionaba,
pues las familias con las que se trabajó no contaban con computadora, tenían celulares muy rudimentarios y ellos decidieron si querían solamente compartir audios o compartir la experiencia sin siquiera documentarlo también. Entonces estuvieron en la libertad de poder hacerlo así, pero no, la mayoría decidió y los niños participaron activamente, los hermanos de los niños, y los padres también, los tíos, los vemos en los videos, si pueden entrar a la página, ahí van a ver cómo hay una participación activa de todos. Y eso me gustó mucho porque finalmente nos dimos cuenta de que la idea que se tiene muchas veces no es real. Con los movimientos feministas en la academia también se ha tratado de insistir de que el hombre no participa, el padre no participa en las actividades de los niños en situación de discapacidad en una familia. Y aquí pudimos darnos cuenta de que varios padres participaron, porque están los videos, están las rutinas, están... Entonces no se puede generalizar, ¿no? Efectivamente, la mujer en la mayoría de los casos, la mamá es la que lleva, la mamá, la tía o la abuela son las que llevan la mayor carga, ¿sí? Para el cuidado de un niño en una familia. Pero sí se dan estos casos que pueden ser raros, pero es importante documentarlo también porque me parece que sobre todo en investigación lo que nos interesa es dar cuenta no solo de la generalidad, sino de las especificidades, que es lo que hace la diferencia también, ¿no? Es como la situación de discapacidad, ¿no? El contexto y la situación. Y efectivamente fue muy complicado trabajar, hubo talleres a distancia, exclusivamente a distancia, pero es la relación que ya se había establecido, ya sea entre Karen, por ejemplo, que es la que rehabilita en la alberca. Los niños estaban realmente desesperados porque para ellos la alberca no es rehabilitación, es diversión, es encontrarse con sus otros compañeritos, es sentir pues la libertad en el agua, como lo manifestaron algunos, ¿no? Y entonces es algo más que rehabilitación. Y el haber hecho los ejercicios que hacían en la alberca en tierra, por ejemplo, y la relación que ya habían establecido con esta instructora, pues es lo que facilitó las cosas, ¿no? En el caso de Educando para la Vida, un taller se hizo presencial por la dificultad de desplazamiento y que no tenían tampoco teléfono y que sí querían participar de esa manera, ¿no? O sea, cada caso fue muy diferente. En el caso del joven con discapacidad temporal, pues él pensaban que ya lo habían perdido, ¿no? Pero insistieron, trabajaron y finalmente el joven quiso narrar su experiencia para compartirla con otros jóvenes, y de forma muy emotiva, ¿no? Con su mamá participando en este taller que fue también mixto, presencial y a distancia. Muy interesante ver cómo atravesaron pues, esta situación en hospitales, con médicos en casa y con la red de amigos, ¿no? Entonces, cada caso fue diferente y efectivamente la mayoría quiso participar proporcionando dibujos, proporcionando audios, proporcionando videos y bueno, eso lo respetamos, ¿no? Haceros una pregunta que no sé, es decir, me ha parecido, bueno, muy interesante el enfoque y todo el trabajo que habéis explicado, ¿eh? Pero, o sea, quiero decir que me han surgido como paralelismos que tenía también alguna duda que plantearos, no sé. Por ejemplo, claro, al margen de este trabajo en tiempo COVID, ¿no? De decir, bueno, en conjunto vuestro trabajo con el tema de la discapacidad y con familias y en escuelas, que no sé si hay, diríamos, una colaboración. Cuando hacéis este tipo de aproximación, el saber que obtenéis, es decir, esas singularidades, esas otras maneras, ¿no? De resolver la normalidad. Claro, quizá, no lo sé, por eso os lo quería preguntar, no sé si habéis observado diferencias cuando
el tipo o la modalidad de discapacidad, diríamos el tipo de discapacidad, ¿no? Que puede ser que haya como los prejuicios, los estereotipos que se pueden asociar a cada como clasificación o etiqueta o como sea, ¿no? Tanto si pueden ser diagnósticos que ya, pues eso, son de nacimiento, ¿no? Que pueden estar marcando una pauta a la propia familia, una expectativa que cuesta mucho de romper, pero que también pueden ser diagnósticos realizados desde las escuelas, ¿no? Que, bueno, entonces, en este sentido, claro, hay un repertorio muy amplio, ¿no? Pues eso, de diferencias en este sentido y quizá habéis podido observar pues, modelos de relación distintos en función de cuáles son estas como clasificaciones o tipologías. Y esto sería una, ¿no? Sería una cuestión. Y la otra es si con este conocimiento que vais como gestando y articulando, ¿no? Para poder, o sea, qué tipo de devolución, si lo habéis hecho, es decir, si habéis trabajado luego con este tipo de información, ¿no? Para poder poner sobre la mesa que hay otras muchas maneras posibles de hacer, ¿no? O de relacionarse. De hecho, me hacíais pensar en decir, bueno, de hecho, cualquier trabajo de campo o la etnografía en sí, ¿no? Se caracteriza por ser un tipo de relación también. O sea, también estableces un modelo de relación. O sea, que estamos hablando de relación y lo que habéis dicho, no, esto no le sale a cuenta o son tiempos demasiado lentos para las políticas públicas, ¿no? Normalmente. O sea, es un trabajo, pero es tan importante y poder, no sé si habéis emprendido o tenéis pensado hacerlo, algún proceso de toma de conciencia con el profesorado implicado, con educadores o con las propias familias. No lo sé. No sé qué predisposiciones tampoco puede haber en las familias, ¿no? No lo sé. Era esto. Gracias. Nuria, ¿quieres intervenir? Mira, sí, hay o sea, sobre la primera cuestión que planteaba Pepi, eh, claro, al final, de forma sistemática, ver un poco las diferencias, o sea, según el tipo de discapacidades o categorías y tal, yo al menos no lo he trabajado, pero sí que es verdad que al menos en la escuela, quizás menos en otros contextos educativos, por la escuela. Y un poco enlazando también con la respuesta que ha dado Neira a la pregunta de Bea sobre la cuestión de contextualizar ¿no? Y cómo el contexto pues al final también condiciona mucho ¿no? Cómo se construye y significa la discapacidad, yo lo voy a hacer a partir de una anécdota, ¿no? Yo aún no había accedido al campo y tenía, o sea, para hacerlo, ¿no? Porque yo trabajaba en el contexto no formal de una escuela, pero para poder acceder al aula tenía que hablarlo evidentemente con el equipo directivo, ¿no? Claro, mi conocimiento de la escuela hacía que yo ya tuviera como más o menos en mente, ¿no? Hacer este estudio de caso sobre el niño con síndrome de Down, pero yo no quería ser muy directa y quería hablarlo un poco con el equipo directivo y al final de la conversación cómo plantearlo de esta forma, ¿no? Con lo cual, bueno, pues yo más o menos había como 4 grupos, ¿no? En los que podía realmente hacer este trabajo de campo, porque en el grupo superior donde estaba Julio, pues había una niña con silla de ruedas y en la otra clase, en el otro grupo, había un niño con parálisis cerebral. Pero yo me di cuenta que aquí había un tema. Cuando yo voy a la directora le digo, ostras, pues a lo mejor podría acceder al grupo de, vamos a llamarle María, ¿no? Se desplaza con silla de ruedas y tal. Y claro, ella se quedó sorprendida y me dijo, pero ¿por qué quieres estudiar la discapacidad en el grupo de María? Si es la mejor, si es la mejor, mejor estudiante del grupo, ¿no? Claro, ¿no? Y entonces me quedé, ¿no? Cuando en realidad, ¿no? El tema de la accesibilidad, de las barreras, ¿no? Siempre ha estado, o la discapacidad física, o la falta de movilidad, pues se ha asociado muchas veces, ¿no? A la discapacidad, incluso como, bueno, como se han dejado de tener en muchos estudios en cuenta otra tipología u otras categorías, ¿no? Y se ha estudiado muchas veces por esta cuestión de la movilidad reducida, ¿no? Claro, yo me quedé un poco como en shock de decir, ostras, aquí hay tema, ¿no? O sea, es interesante porque ella no ve, ¿no? El estudio de la discapacidad en el grupo de una niña que va en silla de ruedas, ¿no?
Pues que además le digo, bueno, pues a lo mejor lo podríamos hacer en el grupo de, vamos a llamarle Carlos, ¿no? Que es el niño con parálisis cerebral. Y me dijo, oye, ahí tampoco. Digo, si Carlos es el mejor en matemáticas. Claro, ¿no? Es decir, y aquí hay una cuestión que fue como, vale, si tienes discapacidad parece que entonces no puedes ser buen alumno, ¿no? O sea, como que había allí una cuestión, ¿no? Bastante significativa a la hora de decir qué se entiende en este contexto escolar que es la discapacidad, ¿no? Y de alguna forma conllevaba implícita el no ser buen estudiante, ¿no? O el entrar, ¿no? En, bueno, pues en contradicción o en disputa con algún tipo de tensión con lo que es la dinámica más académica, ¿no? De los resultados académicos y por lo tanto de la valoración, ¿no? De, de, de lo que es bueno, pues el ser buen estudiante, buen alumno o bueno, o un buen infante en este contexto escolar, ¿no? Que es el obtener buenos resultados, ¿no? Bueno, pues el comportarse bien en el aula. Entonces, claro, todo lo que genera conflicto, y aun cuando no hay un diagnóstico, y ahora cuando Pepi preguntaba, ¿no? Cuando a veces no hay un diagnóstico previo al entrar en la escuela, claro, entonces había como esa significación de discapacidad, entre comillas, cuando había una cuestión que ponía en tensión o que o que conflictuaba, ¿no? Alrededor de cómo están determinados grupos de niños dentro del aula, ¿no? Y cuando había, bueno, pues situaciones de agresividad o de comportamientos disruptivos, siempre estaba esta cuestión de derivación a los servicios, pues aquí en Cataluña, ¿no? Pues en psicopedagógicos, como y la frase era, este niño tiene algo, ¿no? Entre comillas, pero lo utilizo entre comillas porque es una frase literal que yo he escuchado por parte de muchísimos docentes, ¿no? Y este algo, ¿no? A veces no era una discapacidad explícitamente, pero el cómo se significaba tenía muchas cosas que ver, ¿no? Entonces, como que dentro del contexto escolar, la discapacidad como tal, ¿no? También tenía o sea, permeaban muchas cosas allí, ¿no? Entonces, a mí me parecía como muy interesante. Y claro, en este contexto, no solo cuando planteaban pues, cuestiones de agresividad o un comportamiento más disruptivo, sino cuando había una afectación más de tipo intelectual. Entonces, aquí sí, ¿no? Que en el contexto escolar, ¿no? Los modelos de relación pues, eran diferentes. ¿No? Entonces, claro, se vio muy claro, ¿no? Que con un estudiante con síndrome de Down, pues ahí sí que tenía mucho sentido que estudiaras la discapacidad, obviamente, ¿no? O sea, no se cuestionaba que o sea, que evidentemente este niño pues tenía una discapacidad que además comportaba pues serios problemas a la hora de la dinámica del grupo clase, ¿no? Esto sí que me pareció como muy interesante decir, vale, no he empezado el trabajo de campo, ya tengo ahí material como como para empezar a pensar, ¿no? Y en relación a lo segundo que preguntabas, claro, yo la cuestión de la devolución siempre y hablo con la infancia en concreto, siempre me la he planteado como el mostrarme disponible a veces, ¿no? Es decir, el hacer como un break en el trabajo de campo y decir, vale, pues a lo mejor a mí me interesaría estar observando esa situación, pero este niño o esta niña me está pidiendo que le lea un cuento, que juegue con él a tal, bueno, pues al final, bueno, cedes un poco de esta disponibilidad, ¿no? Para responder a sus demandas, ¿no? Y sí que es verdad a lo mejor ha sido un déficit o una limitación que he tenido yo propiamente a la hora de explicar, ¿no? Lo que hago, pero al principio es como todo el mundo, yo al menos, y esa es mi experiencia personal, como que todo el mundo está muy interesado, pero luego cuando cuestionas ciertas cosas, es decir, cuando no planteas eso se tiene que hacer así, sino que planteas realmente, bueno, un A planteamiento Nuria, más crítico, no digamos, sé si vale, esa creo. pues eso, que al final había como esta parte más crítica, ¿no? De a lo mejor cuestionar o sea, porque al final ha sido también mi foco de estudio, ¿no? O sea, cómo estamos deconstruyendo también la discapacidad para pensarla de otra forma, ¿no? Que nos lleve a prácticas quizás más inclusivas, pues yo no me he encontrado que haya mucho interés en esto. Esa es la realidad. O sea, Es que, bueno, por ahí, o sea, creo que
y cuando lo llevas al terreno, porque claro, cuando la cuestión se focaliza, ese significarse, se enfatizan las cuestiones de capacidad en el sentido intelectual o en el sentido cognitivo, no sé si cognitivo es la palabra la que se puede denominarse, pero es decir, no es una discapacidad con un diagnóstico muy claro y hay una alteración del comportamiento, ¿no? Cuestiones que pueden empezar a preocupar, pueden hacerse un diagnóstico porque se hacen unas observaciones, porque se determina, etcétera, un tipo, desde esas posiciones de las teorías del déficit, que es, a pesar de que está muy visto y muy revisado, siguen existiendo y teniendo un peso fuerte, ¿no? Importante. Entonces, lo que decías, ¿no? ¿Cómo podemos deconstruir? Bueno, claro, es que deconstruir significa movilizar posiciones. Y en ese movilizar posiciones tú sales en la foto como profesional o como responsable de lo que sea, ¿no? Sí. Entonces, bueno, claro, eso ya empieza a incomodar, ¿no? Porque te lo puede mover todo. No sabes en qué terreno estás entrando, ¿no? Entonces, cuando esto se articula además con las diferencias culturales, bueno, tenemos una bomba de relojería, ¿no? En este sentido, decir, bueno, se nos escapa de... Entonces, vamos a mantenerlo con una clasificación, no vamos a deconstruir nada, porque estamos en una zona que aunque sea problemática, genere conflictos y no esté resuelta, estamos en una zona más acotada, ¿no? Que podemos controlar un poco más y en realidad pues es un drama. O sea, entonces ese trabajo de construcción, aparte de que requiere también un vínculo de confianza muy importante, ¿no? Con quien estés trabajando, pues que es imprescindible porque es para poder avanzar, ¿no? Quizá a veces, bueno, no sé, el solo hecho de mostrar el cómo ocurren cosas fuera de ese significado que tú le has otorgado, pues ya tiene un valor también transformativo, ¿no? O transformador, pero cuidado porque son procesos de cambio, son procesos de cambio y eso hay unas resistencias muy grandes, ¿no? Entonces, no, hay mucho trabajo por hacer también en este sentido, ¿no? Supongo, vaya, no sé cómo, no sé, o sea, es encourajar-vos, ¿no? O sea, no me sale ahora la palabra, ¿no? Pero como pues eso, animaros a poder seguir trabajando en este campo, ¿no? Porque es que hace una falta, bueno, es poner el dedo en la llaga pues, en nuestros mundos de normalidad, ¿no? Estas zonas Claro. de confort. Sí, voy a quitar el video porque también me quedo luego congelada. Yo quería comentar sobre esta pregunta que efectivamente es tan fuerte el peso del estigma que hay a todos los niveles, en todos los contextos, que hace muy difícil el trabajo o tratar de sensibilizar, ¿verdad? Yo quisiera dar el ejemplo de un taller de pintura que se implementó hace poco entre miembros de las dos escuelas, niños y niñas de Paralympic Dolphins y de Educando para la Vida, en donde en esta última llegan niños pues sin diagnóstico, pero son niños considerados problemas en la educación regular. Entonces llegan ahí y han podido tener la primaria. Hay niños que llegan con un diagnóstico de autismo y resulta que es otro, etcétera, ¿no? Y en la escuela de Paralympic Dolphins hay desde trisomía hasta niños con movilidad reducida, este, autismo, o sea, diferentes, digamos, situaciones. Pero coincidimos en un taller de pintura porque algunos de ellos lo propusieron, sabiendo que estos talleres, pues, lo que nos indican es que seguimos la lógica de las escuelas que todos los niños saben pintar, dibujar, entonces hay que ponerlos a hacer eso. Inicio cuestionamos, pero lo hicimos a solicitud de algunos de ellos y dijimos, vamos a ver qué pasa. Había niños que nunca habían tenido el contacto con ninguno de los materiales, ni crayolas, ni pintura, ni pinceles, nada. Los resultados fueron realmente sorprendentes porque a nivel de la creatividad pareciera ser que no habría diferencia
entre lo que hicieron estos niños y lo que han hecho otros niños en otros talleres que no tienen ninguna situación de discapacidad. Entonces, la convivencia entre los niños de ambas escuelas, pues fue magnífica porque ellos se hicieron de más amigos. Claro, los niños estuvieron con sus tutores, con sus padres, ¿no? Trabajando ahí y los papás, pues, trabajando de largo aliento en todo lo que tiene que ver con sus hijos, involucrados. Entonces, para muchos de ellos, nunca habían asistido tampoco a un taller de pintura. Entonces, hicimos una exposición fotográfica. ¿Cómo definir, en el caso de los niños que hicieron 6 pinturas, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál iba a ser y que no fuera una decisión del adulto o del papá o de, ¿no? Pues señalaron simplemente, era lo más fácil, cuál les gustaba más. Y esa fue la que representó la exposición. Se hizo la inauguración de la exposición. Estaban encantados, todos, 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 felices de ver los padres encantados también. Entonces, vemos cómo en este caso, este taller de pintura me parece que sí nos da muchos elementos para reflexionar sobre lo creativo, el aspecto creativo de estos niños, sobre las relaciones que establecen entre ellos y que no hay barreras para relacionarse entre un niño autista y un niño con trisomia o con problemas, digamos, de otra índole, ¿no? Al contrario, se hace un gran equipo, una gran hermandad y eso es lo que nos permite también eh, poner el dedo o el punto en la I, justamente, de que nos hace falta pues esa sensibilidad de comprender que son personas diferentes, ¿no? Pero que con las que se puede convivir, ¿no? En diferentes contextos. Entonces, sí es un problema, el estigma generalizado, pero al mismo tiempo hay espacios donde eso se ve rebasado y eso es importante decirlo, ¿no? Sí, totalmente, totalmente de acuerdo, ¿no? Porque, o sea, primero, cuando ahora estaba pensando un poco en más allá, un poco la pregunta de la Pepi, ¿no? Claro, al final, o sea, el estigma pesa tanto hasta el punto de, o sea, al final la lógica, ¿no? De muchas de de los docentes con los que yo hice trabajo de campo era este niño, esta niña es diferente porque tiene otras necesidades, como tiene otras necesidades, necesita otros recursos, necesita de otros profesionales y al final siempre había la puerta abierta a otros espacios, ¿no? Otros espacios que podían ser en el propio, en el mismo colegio, ¿no? O sea, un aula especial, o al final había ya, como en muchos casos, ya directamente el cambiar, ¿no? De una escuela ordinaria a una escuela especial, ¿no? Que este fue el caso de Julio, ¿no? Es decir, a mí me interesó un poco este tema porque él estaba en segundo de primaria, lo habían escolarizado en una escuela ordinaria y en ese momento se estaban planteando, ya desde hacía 2 años, de hecho, con el cambio de infantil a primaria, lo que querían hacer era una modalidad de escolarización compartida, que en Neira esto significa que pasan unas horas en la escuela ordinaria y otras horas en una escuela especial de referencia de la misma zona, ¿no? Y el primer momento, el equipo de atención psicopedagógica como que no lo vio claro, aunque la escuela era un poco lo que quería que pasara. Y entonces había como, o sea, al final se generó como un campo de disputa ahí, ¿no? De a ver quién tiene más razón, ¿no? Entonces como que desde el centro tenían claro que esto era lo que querían que pasara. Y a pesar de no considerarse con el conocimiento experto, como por ejemplo en el caso del equipo de atención psicopedagógica, tampoco acababa aceptando cuál era el dictamen que llegaba desde ese equipo, ¿no? Porque ellos tenían claro que es lo que no lo querían en esa escuela, así de claro, ¿no? Entonces era como, bueno, pues que su tiempo se había agotado, que en infantil a lo mejor podía tener algunos beneficios, pero que en primaria estaba ya dando muchos problemas. Para la dinámica propia de clase, pero que además los recursos que se estaban como proponiendo desde el propio equipo de atención psicopedagógica no estaban funcionando o creían que no estaban funcionando del modo en que la escuela quería, ¿no? Entonces, o que las propuestas no acaban de encajar
con la escuela, ¿no? Sí que es verdad que en este caso yo hice ese trabajo de campo, se realizó antes de todo lo que luego pasó en Cataluña con el tema de la innovación, ¿no? Claro, quiero decir que yo estaba en un aula en donde absolutamente todas las asignaturas de niños de 6 años se hacían con libro y se estaba escribiendo pues la mayor parte de las horas, ¿no? Claro, esto en un contexto en el que a lo mejor pues hay otro tipo de metodologías más globalizadas, más manipulativas, pues esta inclusión o esta dinámica de aula, ¿no? De adaptar los materiales y los recursos, pues hubiera sido diferente. Y yo creo que esto también es importante decirlo, ¿no? Pero claro, en un contexto en el que lo que está pasando en el aula lo rige un libro, pues claro, allí Julio pues planteaba muchos problemas, ¿no? Por parte de o sea, de adaptación de los materiales por parte de la tutora y de seguimiento de la dinámica del aula, ¿no? Porque en segundo de primaria, pues no sabía cuál era la numeración del 1, 2, 3 o supuestamente no sabía, tampoco reconocía las letras de su nombre, etcétera, ¿no? Entonces, claro, la dinámica es trabajo autónomo y muy centrado en la actividad de escritura y de lectura autónoma, pues claro, las dificultades o que tenía Julio pues eran bueno, muy problemáticas. Sí, sí. Hola, ¿me Solo, oís? perdón, Sí, antes, solo quisiera decir que sobre la devolución que decías, que nosotros hicimos con unos colegas, un libro sobre la restitución etnográfica a prueba de los niños. Ese libro está en línea también, puedo compartirles el PDF que ya lo podemos hacer también. Y bueno, es una reflexión de qué devolvemos como investigadores a los niños. Claro, no es en el contexto de situación de discapacidad, pero nos puede dar mucha luz de la diferencia entre trabajar con adultos y con niños, aunque los niños forman parte de la vida de los adultos también, ¿verdad? Y al revés. Pero puse aquí en el chat, compartí el vínculo para el libro en acceso abierto y insisto, si están interesados, el PDF lo puedo hacer llegar también. Hola, ¿me oís? sí. Sí, Perdonar, es que voy en el coche y no sé si se oye bien o no. Estoy en zona montañosa. Nuria, yo me parece que antes has dicho que lo habías hecho sobre el año 2012, Sí. porque aquí en Cataluña, a partir del año 17, está la ley de inclusión, que prácticamente para escolarizar a un niño en una escuela de educación especial está viendo muchísimo, bueno, es muy difícil. Simplemente comentar esto. Sí, sí. Yo lo hice, o sea, acabé en 2016 justamente. Sí. ¿Pepi? Eso Ah, no, justito, espera, justito. Montserrat. Sí. No, 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 ya está, ya está. No, quiero decir que es que el problema, o sea, vamos a ver, la encrucijada con la que se encuentra también el docente o el profesorado tiene que ver con que las modificaciones, por ejemplo, de estrategias en el aula o de la modificación de los espacios o de los tiempos, ¿no? Escolares o educativos y el cómo se trabaja. Bueno, es que, eh, o sea, esa inclusión de las diferencias o de la diversidad en general exigiría ratios más bajas, exigiría apoyos más claros, ¿no? También, y no los hay. Es decir, eh, esto es grave, porque hay una ley, bueno, ahora el Montserrat lo decía, ¿no? Bueno, yo no lo sé, lo sabrá mejor Montserrat y vosotras, ¿no? Pero bueno, ¿cómo cuesta realmente que las condiciones de trabajo para poder hacer bien, ¿no? Todos los acompañamientos que se necesitarían hacer a todas las diferencias realmente sean un hecho, ¿no?
y no solamente palabras, porque no hay una inyección clara de recursos a esas intenciones, ¿no? También. Entonces, bueno, la encrucijada docente es fuerte, porque dices, bueno, yo entiendo que se necesitan otras maneras de hacer las cosas, pero yo no puedo hacerlo. No puedo. O sea, con los tiempos que tengo, con el número de alumnos que tengo, con los... En fin, es difícil establecer también esas colaboraciones. Y es verdad que hay estrategias que se ha visto que permiten mejores condiciones, ¿no? Para esa incorporación de la diferencia o de la diversidad, pero están solos, están muy solos, ¿eh? Es decir, que esto tampoco no lo podemos olvidar, porque a veces tú ves muy claramente, por ejemplo, lo que decías, Neira, ¿no? El taller de pintura es una muestra de que no es cierto que no puedan, ¿no? Es una muestra clarísima. Entonces, está ahí. Es decir, a ver, sí, darles esa oportunidad, ¿no? Bueno, ¿cómo organizas, ¿no? En el contexto aula, con 30 niños o con 25, con X situaciones de diferencia y diversidad, si estás sola? Y a pesar que seguramente es una cuestión de planificar, de ver de verdad qué se prioriza, ¿no? Pero, bueno, esas muestras están ahí y es imprescindible que las haya. Por eso es tan imprescindible, ¿no? Que se pueda acceder a conocer que efectivamente es posible. Efectivamente ocurren cosas cuando das el acceso a, ¿no? El hecho de que se pueda manipular determinado material o de que los niños puedan relacionarse de una manera, no sé, distinta, ¿no? También, ¿no? Más abierta, sin tanta intervención o con una intervención de un tipo X, no sé. Entonces, no, lo quiero decir porque es verdad que hay muchas personas tienen claro qué se necesitaría y no lo tienen, ¿no? O sea, es una limitación muy importante esta también. No sé, es fuerte. Bueno, no sé en vuestro caso, en México, cómo lo tenéis, pero desde luego aquí, bueno, no sé. Y los diagnósticos van aumentando. Entonces esa representación de la problemática se multiplica. O sea, es como que a veces es eso, también son representaciones, pero muchas otras veces son hechos Claro. galopantes, ¿no? Galopantes, vaya. Bueno, no sé. Planteas un problema que creo que es generalizado, Pepi. En México es la misma situación, pero creo que los resultados de la discusión de esta mesa redonda, donde hubo representantes de instituciones, padres de familia, eh, fue interesante porque los padres de familia decían, es que nos salen debiendo las instituciones, ¿no? O sea, todo el trabajo que hacemos, si no es una familia integrada, donde tiene un lugar nuestra hija, no todas las familias funcionan igual tampoco, ¿no? Entonces, en la escuela es lo mismo. Nosotros hicimos un diagnóstico para el Sindicato de Educación Nacional y UNESCO de escuelas indígenas en San Luis Potosí, a nivel república, pero yo coordiné San Luis Potosí. Nos dimos cuenta que entre los maestros en zonas indígenas había gente muy comprometida que hacía maravillas con nada, ¿sí? Con nada. Y había otros que solamente iban a checar y no les importaba más nada, ¿no? Entonces, los programas también de educación que se centran en matemáticas y español acá en México, en zonas indígenas, que tienen maestros que ni siquiera hablan la lengua de los indígenas, o sea, en ese contexto tan solo, ¿no? Si vamos a las zonas urbanas también encontramos pues símiles, ¿no? Maestros muy comprometidos, otros no. Pero efectivamente es un problema que yo creo que sí tiene que ver con la participación de todos, ¿no? Y no solo de la antropología, de las diferentes disciplinas, todo lo que se pueda aportar para ver de qué manera se pueden enfrentar estos retos, porque sí es un problema, un profesor hacer frente a un número tan grande de alumnos y que no tenga tampoco ni siquiera el conocimiento de las situaciones que enfrentan, ¿no? Entonces, ¿cómo puede? Es muy difícil, es complicado y yo creo que es un problema, una situación que se tiene que enfrentar de diferentes formas. No hay una sola solución porque es muy complejo.
es muy complejo. A nivel de las instituciones nos damos cuenta que es muy complejo poder llevar a cabo, digamos, las políticas públicas que se proponen, mismo derechos humanos, ¿no? O sea, yo preguntaba cómo visualizan ustedes que la investigación en ciencias sociales y humanidades puede aportar información para reflexionar más allá de la normatividad que imponen a las instituciones, ¿no? Porque en México ahorita estamos viviendo que se tiene que implementar los derechos de los niños, que se tiene que implementar, o sea, todo, niños en situación de discapacidad, adultos, y lo hacen a rajatabla, como si se pudiera aplicar así, y no es así. Entonces, bueno, creo que hace falta muchísimo trabajo en diferentes, direcciones y ámbitos, reflexión, hace falta mucha investigación también y creo que pues poco a poco podemos ir aportando granitos, esperando que en algún momento definitivamente se pueda visualizar la complejidad y cómo tratar de solucionar estos problemas reales, ¿no? Sí, no sé si hay otra pregunta, otro comentario. ¿No? Vale. Yo sí, no, o sea, yo podría estar aquí charlando un buen rato, ¿eh? Pero bueno, sí, también Bueno, es que podemos dejar. es un gran tema, o sea, Sí, es un es gran un tema. tema, o sea, mm, Mm, sí, sí, claramente. mm. Sí, no, no sé, yo por agarrarme a esto, yo os tendré que dejar en muy breve porque hoy me han sacado un implante y aunque no tendría que estar hablando, estoy hablando y me tengo que poner hielo aquí porque si no me va a pasar algo. Pero no, lo que has dicho, ¿no? De que maestros que hacían maravillas con nada, totalmente cierto. O sea, es exactamente así. Y entonces, a esos maestros también nos tendríamos que mirar muy bien, ¿no? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están priorizando? Porque yo recuerdo una estancia que hice en Guatemala de formación con el profesorado indígena, justamente, de distintas localidades y hace ya, pues, mira, casi 20 años, o sea, un montón. Y, y fue súper lindo porque, pues eso, porque de nada, o sea, estaban haciendo maravillas, ¿no? Y por ejemplo, me acuerdo del ejemplo de una profesora que explicó que ella rotaba, ¿no? Es decir, iba a distintas escuelas, era una profesora, una maestra rural. Y que ella entendió con su propia experiencia de rotar que aprendía un montón de cosas de cada escuelita en la que estaba y entonces de eso dedujo que los niños rotaran por las aulas o por las mesas tenía que tener alguna ventaja, ¿no? Bueno, no, es decir, pues sí, entonces empezó a hacer rotaciones y empezaron a pasar cosas diferentes, ¿no? Porque, pues porque se rompieron modelos de relación o aquello, parejas, ¿no? De relación. Bueno, empezaron a pasar cosas diferentes, ¿no? Y pues, eso, con un rotar que, bueno, tampoco es que sea tan complicado, ¿no? Por ejemplo, es una estrategia bueno, se ha investigado, se ha estudiado de maneras diferentes, se le ha dicho de maneras diferentes y esta profesora lo dijo así, ¿no? Le dijo, no, bueno, yo es que como he rotado mucho por muchas escuelas y he aprendido tanto y ha sido tan diferente, pensé, pues en el momento en que ella dejó de rotar, ¿no? Que estaba en un centro, vamos a aplicar esto en general. Vamos a ver qué ocurre, ¿no? Y ocurrieron maravillas, ¿no? Entonces, bueno, totalmente de acuerdo. Que el hecho de tener más o menos recursos no es automáticamente, no garantiza tampoco que ocurran ciertas cosas, ¿no? Pero ciertamente que hay, o sea, un parar a pensar qué es lo que nos está preocupando. También tampoco tenemos ese tiempo, por ejemplo, ¿no? Y eso tampoco no. El tiempo es un recurso, es cierto, pero a veces quizá, pues, no sé, estos encuentros que hacemos,
bueno, tienen jugo, o sea, aprendes un montón de cosas, ¿no? Escuchando, no sé, ¿por qué no somos más? Quiero decir, bueno, pues tenemos los tiempos como los tenemos y no sé lo que nos está ocurriendo, pero perdemos foco, ¿no? A veces, ¿no? Con todo lo que nos preocupa y entonces, no sé, yo de verdad que creo que bueno, pensando en la posibilidad de tener, no lo sé, pero con Beatriz, con Bea lo habíamos hablado en algunas ocasiones, con Montserrat también, pero sobre todo con Bea, el hecho de impulsar un monográfico, ¿no? Sobre temas de antropología y educación, yo creo que el aporte vuestro tendría que estar ahí claramente. Bueno, lo veo muy claro, muy claro. Y desde esa parte experiencial, ¿no? De los talleres, pero también de toda la parte conceptual o de reflexión, ¿no? Sobre cuestiones de discapacidad que son además extrapolables bueno, a otras casuísticas o a otras realidades que se tocan, vamos, absolutamente, no sé, que habría muchas confluencias, yo le veo ahí. O sea que, bueno, no sé, esto nada, esto es una cuña así como de Sí, 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 ese para monográfico tiene que tener, existir, para tenemos tener que en cuenta. activarlo. Tenemos que hacer Sí, una eso lo propuesta y tenemos que sí, hacerlo en forma de propuesta. Y también en la sí, línea que sí. habéis dicho sobre el tema de muchas veces en etnografía, yo también hice mi trabajo etnográfico en Mozambique y a veces hay una gran cantidad de capas de complejidad, ¿no? Ujú, Porque por una parte la vulnerabilidad, por otra parte las prácticas, por otra parte los significados, ¿no? Y a veces esto que decíais, ¿no? De trabajar a partir de buenas prácticas, ¿no? De identificar, bueno, en vez de vamos a ujú, inventar la sopa de ajo, vamos a ujú, coger quién mueve el cotarro, lo hace bien, es sostenible y pasa año tras año ujú, tal, ¿no? Y entonces como coger desde ahí y decir, seguir, ¿no? Y analizar esa práctica situada que funciona. Eso ujú, también, yo ahora también lo estoy empezando a trabajar. Pero sí, me parece, volviendo al tema ujú. de lo que dice Pepi, hay que hacerlo. Y Sí, porque esto sí, es todo conocimiento que se tiene. Bueno, tú has dicho, claro. Nuria, que que tenéis el libro en abierto en PDF, ¿no? Sí. Que lo vas Este, a compartir. sí, lo ha puesto en el chat, yo me lo he apuntado ya. No, Este pero es hay uno de Neira, ¿no? Ese que ha puesto en el Sí, chat es un libro de Neira de restitución, ¿no? A ver, Neira, ese, explícalo tú. Nuria ese es. tiene el PDF de infancia y discapacidad, Sí, posturas Ajá, críticas contemporáneas, ella se los puede proporcionar. sí. sí, El enlace que tú has puesto, Neira, es el de la restitución etnográfica a la infancia, ¿no? Sí, es decir, la devolución, ¿no? Cómo Ujú. devolvemos, Sí, sí, que es muy, sí, ajá. sí, sí, exacto. Vale. Bueno, sí, pues yo os puedo enviar el libro en PDF. muchas gracias. Yo me tengo que marchar, lo siento muchísimo. Muchas Bueno, gracias, Neira, y muchas Pues gracias, muchas Nuria. ¿Vale? gracias. gracias, Adiós. Hasta luego. Pepi. Adeu, adeu. Bueno, chicas, queda un cuarto de hora para las 7, ¿no? Para vosotras. Y no sé si tenéis alguna cosa más que decir o que apostillar o las personas No, que están conectadas, no sé si Montserrat, no, que estará todavía en el coche. No, pues yo nada más agradecerles esta iniciativa. Me da mucho gusto participar en estos seminarios. Creo que nos ayudan a pensar también lo que estamos haciendo. gracias, Neira. Muchas gracias por conectarte desde México, qué bien. Bueno, y Y que vaya muchísimas muy bien. gracias, Nuria. Sí. Bueno, hasta Bueno, pues luego. damos por finalizada la sesión así. Sí, Nuria, ¿nos compartes el PDF? Y así podemos de alguna manera poder ya recuperar el material y a lo mejor después surgen algunas preguntas, entonces es como que todavía Perfecto. continuamos conectadas. ¿De acuerdo? Muy bien. claro que sí. Muchas gracias. Chao. Un abrazo muy Gracias. fuerte. Gracias.